tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores del evento su amable invitación a la Secretaría de Energía, enviarles un caluroso saludo de parte del subsecretario de Hidrocarburos, el doctor Aldo Flores Quiroga, quien por complicaciones de último momento en su agenda no pudo acudir. Sin embargo, insisto, él les envía un caluroso saludo y tengo la encomienda de presentarles cuál fue la visión, los logros y nuestro punto de vista sobre el futuro inmediato del sector energético en materia de mid y downstream. Quiero aclarar que mi área de responsabilidad es la elaboración, el diseño de las políticas públicas en materia de energía para mid y downstream. Afortunadamente, el día de hoy pude compartir con ustedes la extraordinaria presentación que hizo el presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, donde desde mi punto de vista hizo un excelente resumen de los avances que se tuvieron entonces en E&P y los retos que enfrentamos en el detonador de esta industria, que es la producción de hidrocarburos. Partiendo entonces de esta aclaración, lo que me gustaría empezar por el punto de partida. Cuando llegamos a esta administración y teníamos la encomienda de diseñar un modelo energético que nos permitiera, en primerísimo lugar, recuperar nuestra caída en el volumen de producción nacional. Lo que trato de mostrar en la gráfica es un dato que todos ustedes seguramente conocen, que es perfectamente público y que se ha comentado muchas veces. México pasó de producir 3.4 millones de barriles al día en el 2004. Para cuando empezó esta administración, la caída ya acumulaba el 25%. Y actualmente, al cierre del año pasado, nuestra producción, que continúa cayendo, ya se encuentra por debajo del nivel de los 2 millones de barriles al día. Esta situación tan compleja, como ustedes expertos en la materia saben bien, y lo comentó hoy muy claramente, me gustó mucho la gráfica que mostró Juan Carlos, donde presenta de una manera muy resumida las diferentes etapas que se requieren para tener a un pozo petrolero operando. El tiempo que se necesita invertir desde la exploración para poder finalmente producir. Y considerando que en el siglo XXI, desde mi muy particular punto de vista, el gran reto de una empresa petrolera es no solamente producir y mantener sus reservas, sino hacer todo esto con los menores costos posibles. La crisis que recientemente enfrentamos, que enfrenta esta administración, después de aprobada la reforma, nos recuerda que el esfuerzo por la eficiencia por parte de una empresa de energía debe ser constante y no relajarse aún cuando tengamos épocas de bonanza en los precios. La gráfica también muestra un poquito el comportamiento de la producción en materia de gas natural. Quiero aclarar un poco, como les decía, les voy a tratar de hablarles sobre lo que hicimos tanto en la industria de petrolíferos como en la de gas natural, que son mis áreas de responsabilidad. En materia de gas natural, de manera natural, la caída del petróleo tiene un impacto en principio en la producción de gas húmedo. Sin embargo, en el gas seco, todavía México pudo continuar unos 4 años más produciendo un nivel de gas natural, digamos, mantuvo una línea creciente de producción de gas natural a pesar de la caída del petróleo. Sin embargo, el elemento que cambia radicalmente esta historia es la famosa revolución estructural del gas
que vino con el shale. A partir del 2008, los precios del gas natural experimentaron una caída tremenda como resultado de la producción tan importante que nuestro vecino estaba alcanzando, y es ahí entonces cuando en México observamos que la tendencia de la producción se empieza a declinar de una manera mucho más acelerada. Regresando a los petrolíferos, la gráfica lo que les muestra, pues bueno, es nuestra capacidad de producción nacional de productos refinados. Como pueden ustedes ver, bueno, hay una caída relevante. Pasamos de producir prácticamente, estoy aquí incluyendo el combustóleo, que es un producto que destruye valor, eso es cierto, pero es importante, el dato para mí que me interesa destacar es que nuestras refinerías pasaron de producir prácticamente toda su capacidad, 1.6 millones de barriles diarios, a producir menos del 1 millón de barriles el año pasado. Este comportamiento refleja, por un lado, sí, la caída en la producción nacional, el cambio en la dieta de las refinerías, perdimos capacidad de producción de crudos ligeros, se convierte nuestra producción fundamentalmente en pesados, tenemos 3 refinerías pendientes de reconfigurar, por lo tanto, estas refinerías tienen un rendimiento muy bajo y tienen esta paradoja de destruir valor cuando refinan, debido a que se produce un elevado porcentaje de combustóleo. Les doy el dato muy rápido. En promedio, nuestras refinerías no reconfiguradas están produciendo algo entre el 25 y el 30% de combustóleo cada vez que se refina un barril. Esto hay que compararlo con nuestro mercado más cercano, que es Houston, en donde el promedio de producción de combustóleo, el rendimiento, digamos, de un barril, es más o menos algo entre 2 y 4%. Bueno, estos elementos entonces son los que teníamos enfrente cuando se tomó la presente administración, y lo cual nos llevó a hacer el análisis de cuál es la mejor forma, la más adecuada para el país, para recuperar sus condiciones de seguridad energética. Y me voy a detener un minuto en la definición de seguridad energética, porque no me queda claro si todos tenemos el mismo concepto, por lo tanto, me voy a referir a la definición de la Agencia Internacional de Energía. Y lo que nos dice la agencia es: la seguridad energética es la disponibilidad sin interrupción de fuentes de energía a un precio razonable. Es una definición, creo yo, muy sencilla, muy asequible para cualquiera. Hay que tener disponible todo el tiempo la fuente de energía y los precios tienen que reflejar esas condiciones de disponibilidad. Ustedes saben muy bien, si la oferta baja frente a la demanda, los precios van a subir. Por lo tanto, también nos dice la agencia, para que tu sistema energético opere en condiciones de seguridad, tienes que tomar acciones en 2 dimensiones de tiempo, en el corto y en el largo plazo. La capacidad de respuesta de un sistema energético a cualquier eventualidad, eso es el elemento de corto plazo que abona a la seguridad energética del país. Y en el largo plazo nos dicen, lo que tienes que hacer es estar detonando de manera oportuna toda la infraestructura que te va a hacer falta para que atiendas el crecimiento esperado de la demanda en el tiempo. Y resulta que en esta industria las inversiones de capital son de tal dimensión que es necesario tener una previsión muy a tiempo
para que el ciclo que nos mostraba Juan Carlos en la mañana entre la exploración y la producción se dé sin afectar de ningún momento el suministro que tenemos que tener. Bueno, estas condiciones, cuando arranca la administración, ya estaban seriamente dañadas. El ejemplo específico que muchos de ustedes conocen son las famosas alertas críticas de gas natural. Este país, desde el 2010, empezó a sufrir cortes en el suministro de gas natural debido a que la demanda había crecido por encima de nuestra capacidad de oferta. No solamente nacional, sino simple y sencillamente no teníamos la infraestructura que requeríamos para atender con importaciones la demanda de gas natural. Ergo, algo había que hacer para recuperar esas condiciones perdidas. Y el planteamiento que hace la reforma es: voy a atender cada uno de estos elementos que conforman la seguridad energética, utilizando al mercado como el vehículo adecuado para atraer estas condiciones. Ojo, la reforma de ninguna manera tiene como objetivo el mercado. El mercado es un vehículo para atraer estas circunstancias. Por lo tanto, lo que hay que hacer, o lo que se hizo fue, perdón, estoy diciendo cosas que ustedes saben muy bien, abrir por completo la cadena para que fuera a través de estos capitales privados quienes asistieran en condiciones de competencia, competir entre sí, competir con el Estado, operar aliados con el Estado u operar aliados con empresas privadas. En el corto plazo, entonces, la única manera que tenemos para atender esa demanda y tener el suministro constante son las importaciones. Se tomaron decisiones que ahorita voy a explicar, pero hay que tomar en cuenta entonces que sin las importaciones este país no podía atender a su demanda. Al mismo tiempo se crean todos los procesos de licitación que Juan Carlos explicó muy bien, que nos permiten tener una idea clara de el tiempo, los costos y los volúmenes que irán siendo recuperados poco a poco del subsuelo para ser puestos a disposición del mercado a través de estos contratos petroleros. Mientras eso ocurre, en el mid y el downstream había que actuar rápido. Se abrieron los permisos de importación a quien estuviera dispuesto a traer el producto. En petrolíferos, en gas natural, ya se podía hacer, si bien la organización industrial no permitió la competencia con el entonces monopolio integrado que era Pemex. En este nuevo modelo, entonces, el Estado fundamentalmente es un regulador que busca establecer las condiciones de competencia que todos los participantes deben tener para que sean capaces, después de hechas sus inversiones, de ofrecer costos eficientes para que el usuario se vea beneficiado de esto. Ojo, la reforma no promete precios. La reforma trabaja en que se desarrollen condiciones para tener costos eficientes y que esas eficiencias se trasladen al mercado. Bueno, ¿en dónde estamos entonces después de estos años? Las condiciones fundamentales para el desarrollo de un mercado, para la creación de mercados, hubo que crear condiciones para que hubiera mercados a lo largo de la cadena. Gas natural y petrolíferos, insisto, es una forma de agrupar el universo. Requieren, en primer lugar,
precios libres, precios que sean establecidos, como lo dice la ley, por el mercado y no por un burócrata. Ahí está entonces la decisión de la CRE, quien había regulado el precio a Pemex desde la reforma de 95 y que finalmente termina con la regulación del precio de mercado en julio del año pasado. En materia de petrolíferos, ustedes lo saben muy bien, el calendario fue distinto, pero a partir de noviembre de 2017 se define la última región para que pueda, en las que se dividió el país, para que hubiera precios libremente establecidos por el mercado. Es un hecho, lo saben ustedes perfectamente bien, que en materia del IEPS hay un mecanismo que está suavizando los precios. Por otro lado, la otra condición indispensable para la creación de un mercado es que la infraestructura esté disponible para mover el producto de donde se produce a donde se consume. En materia de gas natural, el modelo tomó forma de un operador independiente, que fue el Senagas. El Senagas toma los ductos y lanza ya el año pasado, su primera temporada abierta. En materia de petrolíferos, como ustedes saben bien, las temporadas abiertas a cargo de Pemex tuvieron resultados parciales. Tenemos un solo jugador rentándole la infraestructura a Pemex en el noroeste de México, pero la buena noticia es que hay ya una serie de proyectos, 50 proyectos anunciados en materia de infraestructura de petrolíferos, de las cuales también hablaré un poco más adelante. ¿Cuál es el otro elemento indispensable para el mercado? Juan Carlos también hablaba de ello y se habló en los previos paneles, la información. En el pasado, con una obligación de suministro, resultaba absolutamente irrelevante para el mercado el conocer cuáles eran los niveles específicos de producción de las refinerías, de su eficiencia, de existencia en inventarios. Hoy esa información es nodal, porque es la única manera de saber dónde hace falta detonar algo, dónde hay un cuello de botella que hay que resolver. Esta obligación ha sido tomada por las autoridades del sector. Por un lado, la CRE está publicando ya algún índice de precios de gas natural, está publicando precios de gasolinas y precios de gas LP. Y por otro lado, la Secretaría de Energía empezó a publicar desde hace un año indicadores mensuales de producción, de importaciones de petrolíferos. A partir de hace 2 semanas, la Secretaría de Energía está publicando semanalmente indicadores de producción, de inventarios, de ventas, que todos ustedes pueden conocer, bajar. Estamos en datos abiertos. Pueden ustedes entrar a nuestro blog, al final les voy a dar el link. Pueden entrar a nuestro blog y encontrar estos indicadores semanales, donde, entre otras cosas, van a observar el nivel de autonomía que se tiene en cada una de las regiones en las que dividimos el país en materia de inventarios de gasolina, diésel y turbocina. Y ahí podrán ver el por qué la política de inventarios resultó tan necesaria. Estamos entonces trabajando para acabar con la asimetría en la información y que todos en la cadena de valor tengan acceso a la misma y puedan tomar decisiones. El último elemento que este modelo incluyó fue la facultad para la Secretaría de Energía para determinar una política de inventarios. Una política de inventarios, en estrictísimo sentido, no forma parte de un mercado, no es uno de los elementos nodales para la formación de un mercado. Sin embargo, es una recomendación en materia de seguridad energética
que la Agencia Internacional de Energía hace a sus miembros. Con base entonces en esas mejores prácticas y en experiencias internacionales, la Secretaría de Energía emitió en diciembre del año pasado, publicó en el Diario Oficial la política pública para petrolíferos, gasolina, diésel y turbocina, y también anunciamos ya en el sitio web la política pública para almacenar gas natural. En general, entonces, los elementos constitutivos de un mercado en materia de petrolíferos y gas natural están en la mesa, están operando, sin duda, de manera incipiente, pero ya están puestos todos en la mesa. Por lo tanto, ahora sí hablemos de manera más específica en materia de gas, de los logros en materia de gas natural. Primero, como les expliqué ya, este gobierno se encontró con alertas críticas. Había interrupción en el suministro. Al mismo tiempo, la producción nacional caía ya un 25% y sabíamos perfectamente que su recuperación no es un tema de meses, es un tema que requiere, además de grandes inversiones, requiere los tiempos que ya explicó el presidente de la CNH. Por lo tanto, las importaciones se hicieron absolutamente necesarias. La primera decisión que toma esta administración en materia de gas natural es: vamos a detonar infraestructura, porque no la había, y no la había otra vez, porque el modelo estaba agotado, porque no hubo señal de precios, porque no hubo información, porque no hacía falta tenerla en el modelo anterior, porque no podíamos competir con esa revolución del shale gas. Por lo tanto, la decisión más adecuada para el país es: toma el mayor provecho del mercado de gas natural más barato del mundo, que son los Estados Unidos. Se detonan entonces 7,000 kilómetros de gasoductos, que es la mayor inversión hecha en la historia entera de este país en una administración. Estos gasoductos, como pueden ver, espero que se alcance a notar, el gris claro, que eran los ductos que existían antes de la reforma, y las líneas de color, que son los ductos detonados en esta administración. Estos gasoductos, como pueden ver, cubren prácticamente la totalidad del territorio nacional y permiten que nuestro país, que la industria de nuestro país y, por supuesto, el sector eléctrico, aproveche este combustible, el más barato del mundo, para ganar competitividad y poderla trasladar a algún otro producto final que sea el que permita competir a nuestro país en un contexto internacional. También quisiera hablarles rápidamente de los logros. Digamos, la Secretaría de Energía en materia de gas natural diseñó un mapa de ruta que anunciamos en el 2016 y dijimos: ¿cómo se va a abrir el mercado de gas natural? Se va a hacer una temporada abierta, la CRE va a liberar el precio, se va a estar publicando información, es decir, vamos a cumplir con los 3 elementos que les mencioné hace un momento. ¿Y cuáles fueron entonces los resultados de la implementación de ese mapa de ruta? Por un lado, les decía, ya se están publicando datos por parte de la CRE. Tenemos que más o menos el 16% de los ductos que pertenecen al Senagas fueron contratados por nuevos comercializadores que hoy ya están atendiendo a usuarios finales, y sin duda la existencia de precios ya no regulados por nadie han permitido que la cesión de contratos que estableció la CRE como una obligación a Pemex haya cobrado forma de 32 contratos firmados ya por los usuarios con otros suministradores, y que tengamos 22 comercializadores adicionales a Pemex operando. El otro logro
es la publicación de una política de almacenamiento. Los invito a los que no conocen nuestro documento que revisen, hay una nota metodológica, de hecho en inglés, en donde presentamos por qué es tan importante para un país tener almacenamiento. Y la respuesta está en la seguridad energética a cualquier problema en el corto plazo, en la capacidad de respuesta de un sistema en el corto plazo. Algún accidente, algún problema, digamos, con el clima, algo que afecte la operación de alguno de nuestros gasoductos más importantes o de los centros de proceso que alimentan al país. En un caso en donde nos quedamos sin la operación entera de un gasoducto por algunos días, es la metodología que está ahí publicada, que es una metodología de la Unión Europea, demuestra que el sistema en su conjunto no podría atender el 100% de la demanda. De ahí que sea necesario tener almacenamiento de gas natural. Y definimos el concepto estratégico porque es un almacenamiento que va a quedar a cargo del Senagas y que solo se va a poder utilizar en caso de emergencia. Lo que estamos buscando es que la existencia de este almacenamiento estratégico incentive a otros jugadores a aprovechar esos sitios y eventualmente tener almacenamiento comercial que nos dé a todos como país mejores condiciones de operación. Y ahora podemos hablar de lo que se ha logrado en materia de petrolíferos. Como mencioné ya, los tres elementos, el que sin duda es un elemento que ha requerido de la creatividad de todos los jugadores es la falta de acceso a la infraestructura de Pemex, pero lo más importante es que hay señales claras de un enorme interés en nuestro país. México es un país que no, por lo mismo, por el agotamiento del modelo, no pudo desarrollar la infraestructura de almacenamiento correspondiente. Si ustedes visitan el sitio y observan el dato de autonomía que ya estamos publicando cada semana, podrán observar que en la zona centro los niveles de almacenamiento son francamente limitados. 1 día y medio, 2 días, 3 días. Evidentemente que un sistema no cuenta con capacidad de respuesta a emergencias con solo 3 días de almacenamiento. De ahí que la Secretaría estableciera esta obligación para comercializadores y distribuidores de desarrollar almacenamiento que también hemos denominado estratégico porque tendrá que ser un nivel que no debe bajar nunca a menos que el Consejo Coordinador del Sector Energético lo autorice en el caso de una emergencia. Y con esta política y con todos los elementos que ya mencioné, al día de hoy se han anunciado 56 proyectos de infraestructura. Yo sé perfectamente bien que los 56 proyectos, el haberlos anunciado no quiere decir que se vayan a realizar, que el grado de desarrollo y de avance de esos 56 proyectos es diferente. Pero es un hecho que hoy hay proyectos muy avanzados, muy serios y que la señal que hemos dado de la necesidad de infraestructura de este país, que tiene este país, es muy clara. Si se hiciera todo, tendríamos 33 millones de barriles de capacidad adicional en este país. Pemex tiene hoy 22 millones de barriles instalados. Y nuestra política requiere más o menos 20 millones de barriles adicionales. Entonces, la señal está puesta y bien identificada por el mercado. Se trata más o menos, si se hicieran todos los ductos anunciados, si se hicieran todas las plantas, se trata de 5,000 millones de inversiones adicionales que México definitivamente necesita para atender de una manera eficiente. Vuelvo a insistir en el concepto de eficiencia en costos a la demanda.
Y otro elemento muy palpable para el mercado en materia de petrolíferos es el mapa en el mercado al menudeo. Como pueden ustedes ver, pasamos de tener, de una manera muy rápida, pasamos de tener una sola marca en estaciones de servicio a tener 46. El último dato que tenemos identificado es que hay más de 3,000 estaciones de servicio, más o menos una cuarta parte de todo lo que hoy tiene el país, operando con marcas distintas. Yo sé y ustedes saben que hoy prácticamente todas estas estaciones de servicio están vendiendo la gasolina que importa Pemex. Eso es un hecho, así es. Mientras no se construya y esté operando la nueva infraestructura, los otros proyectos de los que hablé en la lámina anterior, no hay posibilidad para los importadores de traer grandes volúmenes. Ya hay, sin embargo, y todos ustedes conocen las decisiones de Exxon, en la importación que está haciendo a través de trenes hasta el Bajío, volúmenes, digamos, que todavía son limitados de manera natural, puesto que todavía no están construidos los grandes tanques ahí que permitan acumular y vamos a decirlo así, acelerar su participación en el mapa, pero es un hecho que para, en general, el mapa con el cual crecimos todos los mexicanos en este país, bueno, no todos, pero todos los que no nacimos en esta administración, ha cambiado sustancialmente. Hoy hay esta respuesta, este interés por parte de la sociedad sobre el poder contar con más de una opción a donde nos podamos suministrar. Pues estas son lo que me interesa a mí destacar como los principales logros. ¿Qué sigue? En mi opinión, sigue consolidar, sigue el mantener las condiciones para que estas inversiones se den, aún, o más bien, incluyendo, porque en el modelo está considerado así, la recuperación de la producción nacional. Sin duda, México, no todos los países son productores y a pesar de eso pueden tener condiciones de seguridad energética. Sin embargo, los países que tienen los recursos están obligados, sus gobiernos están obligados a maximizar el beneficio de esos recursos. México, la naturaleza, digamos, definió que México contaría con recursos importantes en materia de hidrocarburos. Ahí están, el mapa de ruta está perfectamente claro, insisto, con la presentación que nos hizo Juan Carlos. Lleva tiempo, sí, al mismo tiempo hubo que trabajar para efectos de la apertura de los mercados, porque es imposible pensar que primero había que construir aquello y luego entrar por acá. Se atendió al mismo tiempo y ahora, insisto, en mi opinión, lo que sigue es consolidar, tomar los beneficios de lo que ya se hizo, permitir entrar a las inversiones y que las eficiencias que ya mencioné hasta el hartazgo de ustedes seguramente puedan ser reflejadas en los precios finales del consumidor. Estoy a sus órdenes en caso de cualquier duda. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Rubén Cruz de KPMG. Los lineamientos que han dado a conocer en el capítulo energético de la siguiente administración han señalado que lo que se busca es disminuir la dependencia de nuestro país en el sector energético, particularmente menos importación de gas natural
y menos importación de gasolinas. Eso implica elevar la capacidad de utilización de nuestro sistema de refinación, con lo que vamos a incrementar la producción de fuel oil, combustóleo, y lo que tendríamos que hacer es convencer a la CFE, que toma decisiones de manera independiente, de que regrese a quemar combustóleo y deje de quemar gas natural. ¿Es eso posible? Muchas gracias. A ver, yo creo que Alberto Lafuente era muy claro al decir, bueno, hay incertidumbre, hay diferentes mensajes que todavía hace falta ordenar. Pero me voy a detener en materia de incrementar la producción nacional, que traté de decirlo en mi presentación. Incrementar la producción nacional es un objetivo del modelo adoptado por esta administración, que no quepa la menor duda. Vuelvo a repetir, la razón por la cual estamos hoy importando lo que estamos importando es porque la producción nacional no está ahí y no podíamos permitir que se suspendiera la demanda, la oferta, y dejar corto a este país en materia de la energía que necesita para moverse. Pero hablemos entonces de las refinerías. Si la pregunta ¿es conveniente refinar nuestro petróleo? Yo les diría, la respuesta es evidente. Me voy a atrever a resumir, con todo respeto para todos ustedes que son empresas, que conocen muy bien la industria, el objetivo de una empresa petrolera. Una empresa petrolera se dedica a extraer el petróleo y se tiene que asegurar que siempre tenga petróleo que extraer, refinarlo y venderlo. De eso se trata el negocio. Cuando en México se toma la decisión de intervenir en el precio del producto que saca una refinería, ahí esta cadena tan simplista se rompe. Y entonces el productor que pierde dinero si refina, pues tiene que tomar la decisión de pues mejor exporto, porque aquí no se meten con el precio es libre. ¿Cuánto cuesta el petróleo? Pues lo que me pague el mercado. Entonces mejor lo exporto y no refino, o refino lo menos posible. ¿Qué señal hubo entonces para invertir en las refinerías? Pues ninguno. O sea, el Estado mismo no le convenía porque tienes el precio regulado. Entonces, de repente le ganas, pero de repente le pierdes terriblemente. Esa situación se identifica y se corrige adoptando precios libres. Les mencioné, en noviembre del 17 se toma la decisión de liberar los precios de los petrolíferos. Si ustedes observan los números que Pemex-TRI está reportando en el primer trimestre, podrán ver que por primera vez en su historia, no primera vez en su historia, por primera vez en muchos años, está reportando números negros. ¿Por qué? Porque ya no está perdiendo en los precios finales. Ahora bien, sí es cierto, Pemex está importando. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad aún para producir a costos eficientes la gasolina que necesitamos. Tenemos 6 refinerías, 3 no configuradas, 3 configuradas. En promedio, las no reconfiguradas generan 25-30% de combustóleo. Las refinerías americanas generan 3-4% de combustóleo. Tenemos que invertir para que esas refinerías dejen de destruir valor cada vez que entra un barril a proceso. Hay que bajar ese nivel de combustóleo. ¿Hace falta más refinerías? Les doy unos números, juzguen por ustedes mismos. El mercado de petrolíferos en México representa 800,000 barriles de gasolina, 400,000 de diésel y en números redondos 100,000 de turbocina. 1.3 millones de barriles diarios.
Nuestras refinerías tienen una capacidad instalada de 1.6, pero destruyen, la mitad de ellas destruye el 30%. Primero arreglemos eso. Pensemos que ya lo arreglamos. Ok, ¿cuánto podríamos entonces? Podríamos estar refinando 1.4 millones de barriles, también hay que invertir en diésel de bajo azufre, pero bueno, ya lo resolvimos. ¿Pueden refinar esto? Pensemos que sí. Pensemos que somos capaces de llevar al 90% de aprovechamiento la capacidad instalada en las refinerías. Muy bien, ¿qué dice la agencia? Pues ahí vas. ¿Y cómo atendemos la demanda futura? En promedio, si ustedes atienden a la prospectiva, en números muy redondos y agregados, la tasa de crecimiento acumulada de estos tres petrolíferos te da como 1.5 al año, 15 años, 25%. En 15 años, este país va a necesitar, por lo menos, 25% más del 1.4 que hoy necesita. Las refinerías, en nuestro ejercicio teórico, ya están operando a plena capacidad. Pregunto, ¿necesitamos o no más refinación? La respuesta es evidente. Condición sine qua non, hay que ser eficientes. Hay que ser eficientes. Porque Houston es eficiente. Y queremos que nuestro país sea competitivo. Para que nuestro país sea competitivo, requiere energía a costos eficientes. Espero haber respondido a la pregunta. Maestra Rosanetti, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Daniel Rodríguez de Platts. Le quería preguntar, hemos hablado con varios analistas y participantes de mercado y hay una preocupación sobre el futuro de lo que es Senagas. ¿Senagas? Sí, con la nueva administración. El gobierno del señor López Obrador ha dicho que quiere fortalecer a Pemex y un área pudiese ser el mercado de gas natural, especialmente cuando vemos que los activos de Pemex le vendieron por $3,000 millones a Senegas, algo que algunas personas consideran injusto. Entonces, ¿qué tan blindado está Senegas? ¿Cuál es su futuro? ¿Pudiese haber un cambio en Senegas con el nuevo gobierno? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy difícil, los elementos que hoy tenemos son, Senagas existe por disposición constitucional. Si la pregunta es, ¿se puede cambiar la Constitución? La respuesta es sí, depende de unas condiciones X. Pero para que de Senagas desaparezca, se requiere modificar la Constitución. Primer elemento. Segundo elemento, ¿cuál es el incentivo? Senagas es una empresa del Estado mexicano. Número uno, Estado mexicano. Senagas, sus números ahí están, está siendo una empresa muy exitosa. Ha resuelto conflictos de interés que se tenían con el modelo anterior y está operando de una manera muy adecuada, opera el 97% de capacidad, cosa que sí, por supuesto, pone nerviosa, pero ahí vienen los nuevos gasoductos. Por lo tanto, Senagas está contribuyendo a que el país tenga una empresa, Senagas, una empresa del Estado mexicano, está contribuyendo a que el país cuente con gas natural en costos eficientes, por lo menos en términos de transporte. Esos son los elementos que yo valoraría para tomar una decisión. Es lo que lo que se me ocurre, lo que tengo a la mano para contestar. Sí, buenos días. Me llamo Paul Palacios, de una empresa XWell de asesores. Ustedes han hablado de la problemática de la independencia energética de México con, digamos, un mercado enorme con los Estados Unidos y una solución, por supuesto, de aumentar la producción nacional. Lo que yo quisiera saber es que si hay también una voluntad de abrir nuevas rutas comerciales con otros países productores de gas. Yo pienso, por ejemplo, en Trinidad o otras así. Qué buena pregunta. Gracias. Qué buena pregunta. La diversificación de las importaciones, yo le diría así, es un tema de, a lo mejor suena simplista, pero de administración de riesgos. México tiene hoy 3 plantas de regasificación de gas natural. Ustedes lo saben bien, Manzanillo, Altamira y está la de Ensenada. Por lo menos la de Ensenada ya anunció su interés por modificar su proyecto, eventualmente convertirse en una empresa que licúe gas y lo exporte.
Sin embargo, el planteamiento de la política energética es muy bien, eres libre de hacer lo que quieras, pero nos sentimos mucho más cómodos si este país se mantiene posibilidades de tener puntos de importación de gas, digamos, de origen diversificado. Hasta el momento no se ha establecido ninguna obligación o ningún parámetro fijo sobre la composición de este portafolio. Hasta el momento lo que se tiene sí planteado como política pública es Senagas, como parte de tu política de almacenamiento, aprovecha las plantas de regasificación que hoy tiene el país. Sí nos interesa que ahí siga habiendo gas almacenado en esas dos plantas para que, primero porque la capacidad de reacción es más rápida y después porque nos permite diversificar. En la mañana comentaba el presidente de la CNH una recomendación sobre la existencia de puntos de preparar interconexiones para eventuales FSRUs. La verdad es que esa situación, en principio suena interesante, podría ser perfectamente bien evaluada por la siguiente administración y abona, digamos, a esta posibilidad de switchar, pues, el origen del gas. Coincido en que el gas natural, por sus características físicas, pues generan una dependencia mayor al ser mucho más eficiente el transporte por ducto. México tiene una posición única en el mundo en ese sentido, estamos interconectados al mercado más barato y de esas fueron las razones de las decisiones que ya expliqué. Pero vuelvo a repetir, lo que esta administración ya manifestó, está puesto en la política de almacenamiento, es Senagas aprovecha las plantas porque es un hecho, CFE pierde el interés de mantenerlas una vez que se pueda hacer de su gas a través de los gasoductos y no falta mucho para eso, se ha anunciado a finales de este año, principios del que entraría el marino. En ese momento para Senagas para CFE ya no tiene mucho sentido mantener pagando la capacidad que tienen esas plantas, pero la política pública ya le dijo a Senagas, tú quédate por lo menos con una parte de esa capacidad porque le conviene a la seguridad energética del país. Pues creo que es todo. Well, thank you very much, José Barrios. I think it was very interesting. I've not very often seen the audience so silent and so much interested in all the comments you've made. So thank you very much. Al contrario, muchas gracias.